Buen día, estimada licenciada y queridos compañeros. El día de ahora, como Grupo 13, nos toca hablarles sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo correspondiente. Es necesario saber el origen de este pacto, y es que tuvo su origen en primera instancia en diciembre de 1946, cuando la Asamblea General de la ONU realizó una solicitud de un proyecto que comprendiera un catálogo de derechos a la Comisión de Derechos Humanos. Dicho proyecto sería entregado en la primavera de 1948. Pero al llegar la fecha, la Comisión de Derechos Humanos solo había elaborado un catálogo de derechos humanos, el cual fue proclamado por la Asamblea General de la ONU como Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. A su vez, la Asamblea General solicitó a la Comisión de Derechos Humanos que continuara trabajando en un proyecto que englobara de una manera más particular todos los derechos humanos. Para la creación de dicho proyecto se dio como principal característica un profundo desacuerdo entre los Estados miembros de la ONU, debido a que se reflejaban debates ideológicos de la época. Por un lado, los estados de ideología capitalista promovían los derechos de libertad, mientras que los estados de ideología socialista insistían en los derechos económicos, sociales y culturales. Debido a los grandes debates que estaban surgiendo respecto al tema, la Asamblea General de la ONU se vio obligada a pedir a los estados miembros la redacción de dos pactos diferentes en 1951. Pero en marzo de 1952 los trabajos para los nuevos pactos quedaron prácticamente paralizados debido a los grandes debates que estaban existiendo. Fue hasta 1954 que ambos pactos fueron llevados a debate por la Comisión de Derechos Humanos para que estos fueran aprobados por la Asamblea General de la ONU. Para finalizar, en 1966 se demostró que la Carta de las Naciones Unidas no evitaba conflictos armados. A partir de este pensamiento, la ONU tuvo como principal objetivo la aprobación de dos pactos más, cuya función principal es reforzar los 30 artículos que ya estaban dados en la declaración inicial. Estos pactos fueron el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual les vamos a hablar, los cuales fueron establecidos en los Pactos de Nueva York, también conocidos como Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Es de vital importancia saber qué es este pacto, y es que según la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tratado multilateral que establece mecanismos para la protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales que tiene cada individuo dentro de una sociedad. Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por medio de la resolución de la Asamblea General 2200A del 16 de diciembre de 1966 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo, este pacto 10 años después entró en vigor, el 3 de enero de 1976, y junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos, la cual es el pilar de la protección de los derechos humanos dentro de las Naciones Unidas. Tanto la ratificación como la adhesión requieren dos medidas para que un pacto pueda entrar en vigor. La primera es que el organismo apropiado del país acepte adoptar las obligaciones del pacto de conformidad con los procedimientos constitucionales adecuados, y la segunda es que se prepare el documento de ratificación o adhesión, una carta oficial sellada donde se explique la decisión firmada por las autoridades responsables del Estado, y ésta se deposite ante el Secretario General de las Naciones Unidas en su sede en Nueva York. Pero es de carácter muy importante recalcar que cuando un pacto entra en vigor, este tiene el mismo valor que una ley nacional, y por tanto su naturaleza obligatoria vincula a los estados para que se cumpla y también para que la población pueda exigirlos. Entonces, es muy importante que los estados, cuando quieran que un pacto entre en vigor, tengan muy claro este punto.
¿Quiénes fueron los primeros países que estuvieron de acuerdo con este pacto? Como primer país tenemos a Costa Rica, quien firmó el 19 de diciembre de 1946. Seguido de él, otros 4 países firmaron la misma fecha: Israel, Jamaica, Honduras y Filipinas. Y por último, Colombia, que firmó el 21 de diciembre de 1966. Como punto importante es de mencionar que desde que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor, ha sido ratificado por 167 estados, dentro de los cuales están Uruguay, Italia, España, China y Estados Unidos. Nuestro país firmó dicho pacto el 21 de septiembre de 1967 y ratificó este el 30 de noviembre de 1979. Todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 144 de la Constitución de la República, el cual dice de la siguiente manera: los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, en este caso la ONU, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. El propósito principal del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales era el de ser un texto que tuviera fuerza jurídica para el cumplimiento de esta. En última instancia, quería reforzar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, ¿cómo iba a ser esto? Y es que, en un sentido muy importante, cabe recalcar que una declaración y un pacto no son lo mismo, en el sentido que la declaración son deseos o manifestaciones para el cumplimiento de ello, no es de carácter obligatorio, mientras que un pacto sí es un instrumento jurídico que es de carácter obligatorio y al momento en que un país lo ratifica, se ve obligado a cumplirlo. Pero hay un punto muy importante al recalcar en esto, y es que todos los derechos dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no son de segunda generación, ya que hay un artículo el cual es de otra generación. ¿Por qué? Porque en la década de los 60 había empezado un proceso de descolonización, principalmente por parte de los países de Asia y África. Asimismo, además de lo mencionado anteriormente, este pacto tiene el propósito último de garantizar una mejor calidad de vida de las personas que residen dentro de los estados partes que han ratificado dicho pacto. ¿Pero en qué sentido? Lo importante a recalcar acá es que este pacto cumple la función de ser un ente internacional que fortalece aún más la obligación de los estados de velar por el cumplimiento de los derechos de salud, educación, trabajo, seguro social, vivienda, libertad sindical, entre otros, que forman parte de los derechos de segunda generación. Y algo muy importante a mencionar es que en dado caso se viole el cumplimiento de algún derecho estipulado en el pacto, las personas de los estados partes del pacto tendrán el derecho de acudir a un ente internacional para que éste vele por sus derechos y que estos no se vean atropellados y se hagan cumplir en su totalidad. Es de vital importancia que se tenga claro que firmar y ratificar un pacto no es lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos? Al firmar un pacto, un país está de acuerdo con este en primera instancia. Sin embargo, eso no significa que apruebe su inclusión a él. Y por otro lado, cuando un país ratifica un pacto, este acepta todas las circunstancias del pacto y ya se encuentra obligado al cumplimiento en su totalidad de lo que se encuentra estipulado en él. Pero, ¿cuáles son los principales compromisos que obtiene un Estado al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? El principal compromiso que estos obtienen es el de garantizar el cumplimiento de los derechos que se establecen en este pacto, sin distinción alguna de raza, sexo o estatus social, entre otros, con la finalidad de poner a la persona humana como principio y fin de este pacto. ¿Para qué? Para garantizar una mejor calidad de vida y un mayor desarrollo del mismo en la sociedad. Otro de los compromisos que adquiere un Estado cuando ratifica este pacto es el de la cooperación internacional, ya que si algún Estado parte del pacto no cuenta con los recursos suficientes para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el pacto, otros Estados partes del pacto pueden ayudar a dicho Estado para que éste pueda obtener los recursos básicos que necesita. Claro ejemplo de ello es que si un país del tercer mundo, como lo es El Salvador, ya no tiene recursos para garantizar la educación dentro de su territorio, al establecer las pruebas necesarias que otros Estados parte del pacto
de la necesidad de la obtención de recursos, estos le pueden ayudar. ¿Cómo? Brindándoles algún tipo de préstamo o donando dinero para la creación de escuelas, o bien donando algún material académico que fuera básico para el aprendizaje, como hoy en día se ve la computadora. Para hacer mención al siguiente de los compromisos que adquiere un Estado cuando se ratifica este pacto, es de vital importancia conocer que los derechos que se encuentran dentro del pacto se catalogan como derechos de desarrollo progresivo. Pero, ¿qué significa que sean de desarrollo progresivo? Significa que son aquellos derechos que les corresponden a las personas en función de las actividades que desarrollan o de categoría de individuo a la que pertenece, ya sea por la edad o por algún otro motivo que merezca un trato especial de la ley. Dentro de esto se encuentra el principio de la progresividad. Este es un principio de derecho internacional que se aplica a los derechos estudiados en los derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto a lo que los estados competen al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la realización progresiva permite a estados con recursos muy limitados a tomarse más tiempo para implementar obligaciones referidas a derechos económicos, sociales y culturales. La obligación que tienen estos estados de escasos recursos, como por ejemplo El Salvador y Guatemala, es que esos derechos se garanticen gradualmente hasta alcanzar su cumplimiento a un 100%. Se hace una breve referencia de los derechos que se encuentran mencionados en el pacto. En el artículo 1, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, se ve claramente que este es el de tercera generación que antes se menciona. Hace referencia a la libre determinación de los pueblos, los cuales pueden disponer libremente de su condición política y a su vez proveen su desarrollo económico, social y cultural. Hace mención a que para que lo anterior pueda ser posible, los pueblos deben disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, no dejando de lado la cooperación económica internacional. Continuando con el artículo 6, el derecho al trabajo, que este sí es de segunda generación, hace referencia a que cada individuo tiene el derecho a trabajar en lo que éste quiera, sin ninguna presión alguna. A su vez, este derecho garantiza la formación del individuo para que éste se pueda desarrollar de manera profesional y técnica. En el artículo 8, la libertad sindical, se establece que cada individuo que ejerza un trabajo puede recurrir a la afiliación a sindicatos y tiene derecho a la huelga como último fin si no se cumplen sus derechos. En el artículo 9, el derecho a la seguridad social, se establece que cada individuo trabajador debe estar sujeto a un seguro social por si éste llegase a sufrir algún tipo de accidente en su trabajo o algún tipo de enfermedad. En el derecho 12, el derecho a la salud, se establece que cada persona dentro de una sociedad debe disfrutar de salud física y mental sin importar edad, sexo y raza, entre otros. En los artículos 13 y 14, el derecho a la educación, se establece que cada Estado que forme parte de este pacto brinde y asegure a cada individuo dentro de la sociedad la educación. La Carta de las Naciones Unidas estableció la creación del Consejo Económico y Social en 1945 y este se convirtió en uno de los 6 órganos principales de las Naciones Unidas. Tiene como principal objetivo promover la materialización de 3 dimensiones del desarrollo sostenible, los cuales son la economía, la social y la ambiental. A su vez, dicho consejo es responsable del seguimiento de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Otro de sus objetivos es examinar los problemas económicos y sociales y a su vez elaborar recomendaciones y proponer políticas frente a estas problemáticas. Este consejo puede convocar a conferencias internacionales para presentar proyectos, programas, entre otros. Dicho consejo está compuesto por 54 Estados miembros y es el encargado de coordinar la labor de los 15 organismos especializados, de las 10 comisiones orgánicas y de las 5 comisiones regionales de la ONU. A su vez, los organismos no gubernamentales que competen en sus funciones. Este comité recibe informes de 11 fondos y programas de la organización y emite recomendaciones políticas dirigidas al sistema de las Naciones Unidas y a los Estados miembros. Es muy importante saber que la Carta de las Naciones Unidas ha cambiado conforme con el paso del tiempo la cantidad de miembros que conforman este consejo.
Como ejemplo de ello, se tiene que en 1965 la Carta de las Naciones Unidas fue arreglada en su artículo 61, el cual hace referencia a la composición de los miembros, y este se aumentó en los miembros del Consejo Económico y Social de 18 miembros a 27. En 1976 se aumentó de 27 a 64, que es el número que actualmente se mantiene. La Asamblea General es la encargada de elegir a los países miembros de este Consejo y este tiene un periodo de 3 años. El Consejo Económico y Social tiene como presidente actual a Igna Ronda King, quien tomó posesión de su cargo el 26 de julio de 2018 y es la número 74 en ser presidenta de dicho consejo. Este consejo está conformado por una mesa, la cual es elegida por el consejo en su conjunto en el mes de julio de cada año. Dentro de las funciones que tiene esta mesa están proponer el programa, elaborar un programa de trabajo y organizar el periodo de sesiones con el apoyo de la Secretaría de las Naciones Unidas. Los países miembros actuales de dicho consejo son Afganistán, Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Beijing, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Chad, Chile, China, Colombia, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos de América, entre otros. ¿Cuáles son las funciones que tiene este consejo? La principal función que desempeña este consejo es el de ser el coordinador de los trabajos de las Naciones Unidas y los organismos especializados. Dentro de los organismos especializados están los programas, fondos y agencias especializadas. Estas últimas son organizaciones internacionales independientes y cada uno de estos cuenta con su propia membresía, liderazgo y presupuesto. Por ejemplo, se puede mencionar que los programas y los fondos se financian a través de contribuciones voluntarias, mientras que las agencias especializadas lo hacen con cuotas obligatorias o aportaciones voluntarias. El Consejo Económico y Social informa anualmente a la Asamblea General sobre todas sus actividades. Para esto realizan un informe, el cual incluye en primera parte las cuestiones que requieren adopción de medidas o que señalan la atención de la Asamblea General y pueden incluir proyectos de resolución a ser examinados por la Asamblea General para su adopción. Las siguientes partes del informe son los anexos. Estos incluyen listas de los miembros del Consejo y sus órganos subsidiarios y una lista de las organizaciones intergubernamentales que participen en las discusiones del comité. Este informe se publica como parte de los documentos oficiales de la Asamblea General y el Secretario General informa al Consejo Económico y Social sobre asuntos convocados en las resoluciones, tales como desarrollo, indicadores económicos, coordinación con el sistema de las Naciones Unidas. Ahora bien, lo relacionado con los informes de los estados se puede encontrar en la parte 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que comprenden del artículo 16 al artículo 25. Básicamente, para resumir estos artículos, los estados partes del presente pacto deben rendir informes sobre las medidas que estos hayan adoptado y los progresos que estos hayan realizado. Pero, ¿cuál es el fin de esto? El fin de esto es que los estados partes respalden que están velando por el cumplimiento de los derechos económicos, culturales y sociales que están comprendidos en el pacto. Asimismo, los estados parte pueden establecer dentro de sus informes aquellas circunstancias o dificultades que afecten al grado de su cumplimiento dentro del pacto. Los informes son presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmite copias al Consejo Económico y Social y también a los organismos especializados. Pero, ¿por qué el secretario debe enviar las copias a estos actores mencionados? Pues porque estos tienen la potestad de poder establecer observaciones y recomendaciones, ya que, como se mencionó anteriormente, los estados partes en sus informes establecen dificultades o adversidades que han provocado que el grado de cumplimiento del pacto se vea afectado. En última instancia, el papel del Secretario General del Consejo Económico y Social y de los organismos especializados es de vital importancia, ya que mediante el trabajo conjunto de estos con los estados partes, el grado de efectividad del cumplimiento del pacto es mayor, provocando en última instancia que la población del estado parte se vea beneficiada al gozar en plenitud de los derechos estipulados en el pacto. Desde el momento que un estado parte ratifica el pacto, este tiene la obligación de establecer un informe periódico. Este se realiza una vez cada año. Continuando con el tema, ahora se les hablará sobre el protocolo facultativo sobre el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un instrumento jurídico que establece derechos y obligaciones que van más allá del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto quiere decir que, al igual que el pacto, el protocolo facultativo debe estar sujeto a una firma y posteriormente a una ratificación. En última instancia, consideramos como grupo que el protocolo facultativo viene a reforzar el cumplimiento del Pacto Internacional, ya que el protocolo sirve como un mecanismo de denuncia e investigación para el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero, ¿por qué es tan importante la creación de este protocolo facultativo? Y es que cabe mencionar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales solo implica una relación entre los Estados partes y el Secretario General, el Consejo Económico y Social y los organismos especializados. Pero en el protocolo facultativo, las personas que residen en los estados partes que han ratificado dicho protocolo son participantes y estos pueden establecer denuncias de que los estados partes no han cumplido lo establecido en el pacto. Es decir, que la unión del pacto y el protocolo genera más transparencia y más eficacia para que los derechos inmersos en el pacto se cumplan. Es un tratado en el cual se complementan los derechos humanos que ya existen, en el cual solo los estados que ya hayan aceptado las obligaciones de un tratado y lo hayan ratificado pueden optar por ser partes del protocolo facultativo. Pero, ¿para qué fue creado el protocolo facultativo? Este fue creado para que las personas y grupos de personas puedan presentar reclamos formales cuando los estados estén violando los derechos reconocidos en el pacto. Es decir, que un protocolo facultativo crea uno o más mecanismos de garantía, dejando al órgano de control como el encargado de administrarlos. También los órganos internacionales que se encuentran en mandato y en supervisión de la aplicación de un tratado de derechos humanos, nos explica más detalladamente el significado de los derechos contenidos en el tratado y en la contribución al desarrollo de la jurisprudencia internacional. El protocolo facultativo fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008 y se abrió para su ratificación y firma el 24 de septiembre de 2009. Entró en vigor el 5 de mayo de 2013 y cabe mencionar que en marzo del 2016 fue firmado por 45 estados y ratificado por 21. El protocolo facultativo sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la aplicación de sus disposiciones fue firmado en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York el 24 de septiembre de 2009 por El Salvador. Dicho pacto entró en vigor a El Salvador el 5 de mayo del 2013. ¿Cuáles son los requisitos que se deben tener a consideración para que una comunicación pueda ser llevada a cabo? Estos se encuentran reflejados en los artículos 2 y 3 del presente protocolo facultativo, dentro de los cuales se puede mencionar que las comunicaciones pueden ser presentadas solo por las personas o grupo de personas que estén dentro de un estado parte que haya ratificado el protocolo y que estos aleguen de una manera clara que se han visto violentados sus derechos. Las comunicaciones se pueden presentar en un plazo de 1 año, tras el agotamiento de los recursos internos. Sin embargo, hay una excepción, y esta es que el autor pueda demostrar que no fue posible presentar dicha comunicación en el plazo antes mencionado. Otra de ellas es que los sucesos mencionados en la comunicación hayan sucedido a partir de la fecha en la que el protocolo entró en vigor en el estado parte, y que lo estipulado en la comunicación sea compatible con las disposiciones en el pacto. La comunicación debe presentarse por escrito y el estado parte que presenta la comunicación debe asegurarse que el mismo caso no haya sido presentado ante un mecanismo internacional similar. El procedimiento de comunicación incluye la posibilidad de solicitar medidas provisionales y el protocolo facultativo incorpora la posibilidad de una solución amigable, la cual establece un estándar de revisión específico y faculta al comité para consultar documentación pertinente procedente de otros órganos, organismos especializados, fondos, programas y mecanismos de las Naciones Unidas y de las otras organizaciones internacionales, incluidos los sistemas regionales. Ahora bien, dentro del artículo 16 del protocolo facultativo del Pacto Internacional, se hace mención a la divulgación de información, ya que en este se establece que cada Estado parte se debe comprometer a dar a conocer y divulgar ampliamente el pacto y el protocolo. ¿Cuál es el fin de esto? De facilitar la información
sobre los dictámenes y recomendaciones del comité a las personas dentro de una sociedad. El procedimiento de investigación se ve reflejado en los artículos 11 y 12 del protocolo facultativo, y lo primero a tomar en cuenta es que los estados partes deben de reconocer el rol del Comité Cultural y Social dentro de las investigaciones. A partir de ello, si el comité recibe alguna información respecto a que un estado parte del protocolo ha violado los derechos estipulados en el pacto, el comité invitará al estado parte a que realice un examen de información recibida y además brinde observaciones sobre tal información. Es decir, que en este punto se aborda la versión de las dos partes involucradas en el problema, la persona que brindó la información y el estado parte. El comité hace la función de juez. A partir de la información que el comité reciba del estado parte, el comité podrá encargar a uno o más de sus miembros la misión de realizar una investigación y posterior a ello se presentará un informe al comité. Dentro de la investigación se podrá incluir una visita al territorio del estado parte, siempre y cuando éste se consienta. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el comité las transmitirá al estado parte. Posterior a ello, en un plazo de 6 meses, después de recibir las conclusiones de la investigación y las observaciones y recomendaciones del comité, el estado parte brindará sus propias observaciones al comité. Seguido de ello, el comité podrá, tras celebrar consultas con el estado parte, tomar la decisión de incluir un resumen de los resultados del procedimiento de su informe anual previsto en el artículo 15 del presente protocolo. Como último punto tenemos qué significa reconocer la competencia del comité. La competencia del comité se encuentra estipulada en el artículo 1 del presente protocolo. Esta hace énfasis a que todo estado parte en el pacto que se haga parte del protocolo facultativo debe reconocer la competencia que tiene el comité para recibir y examinar comunicaciones de acuerdo a lo estipulado en esta. A su vez, en el artículo 1 del protocolo se aclara que el comité no recibirá comunicación que se refiera a un estado que no sea parte del pacto. Por ejemplo, si una persona de un país quiere realizar una comunicación por violación de sus derechos, pero esta persona está en un país que no ha firmado ni ratificado el pacto, el comité no está obligado a recibir la comunicación. Muchas gracias por su atención prestada. Que tengan un feliz día.